Las frases y grafitis "prohibido prohibir" o "la imaginación al poder" quedaron como testimonio de la revuelta de mayo de 1968, el llamado Mayo francés, un mes de 40 días que se extendió desde París hasta California, Berlín, México. En palabras de Mark Kurlansky, de pronto, el mundo se volvió rebelde. Donde había comunismo, la gente se rebeló contra el comunismo. Donde había capitalismo, se rebeló contra él. Los rebeldes rechazaban la mayoría de las instituciones, así como a líderes y partidos políticos. A pesar de sus detractores, mayo del 68 dejó la semilla de ecologismos, pacifismos, feminismos y otras corrientes que cambiaron definitivamente nuestros ideales. De ese espíritu de la época, con fondo de contracultura, guerra de Vietnam y música pop, queremos recordar algunas impresiones, reflexiones y testimonios. El escritor español Juan Goytisolo, para mayo de 1968, era novio de la escritora francesa Monique Lange y gran amigo del escritor Jean Genet. He aquí algunas de sus impresiones. Entre tanto, las noticias eufóricas se multiplican. La liberación del Gran Teatro del Odeón, convertido en un foro de discusión abierto a todas las corrientes de la izquierda. La del Colegio de España en la ciudad universitaria, en la que participó, según creo, Fernando Raval. Con Genet y un grupo de amigos proponemos la del Palais de l'Institut del Quai de Conti. Nuestro razonamiento es el siguiente. Los pilares del Estado burgués son el Ministerio del Interior, el Banco de Francia y la Academia Francesa. Ante la imposibilidad de ocupar los dos primeros, fuertemente protegidos por la policía, nos queda la tercera opción. Irrumpir en aquella, reunir en sus salones a todos los mendigos y borrachos del barrio, revestirlos solemnemente con el uniforme de los inmortales y desacralizar para siempre a la gloriosa institución. Pero nuestro poder de convocatoria es mínimo y los obstáculos se acumulan. El Quartier Latin es escenario de enfrentamientos cada vez más duros. La consigna es ir a las barricadas. Se habla de decenas de heridos, los hubo, e incluso de muertos, algo desmentido luego, lo que no obsta para que la multitud marche al grito de Gaulle asesino. París es una fiesta muy distinta de la que celebró Hemingway. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden se suceden noche tras noche y todos, menos los atemorizados burgueses, nos sentimos vagamente conspiradores. Recuerdo una reunión con el núcleo de escritores de la Rue Saint-Benoît: Marguerite Duras, Moscolo, Blanchot, Edgar Morin, Robert Antelme. Se habló de crear nuevos espacios de desalienación, libertad sexual, crítica del consumismo y de la consideración de la industria como máximo agente de la liberación del ser humano, busca de alternativas de trabajo creativo y no enajenado, de actuar desde la periferia del sistema como una fuerza centrífuga, a fin de poner en tela de juicio los consabidos criterios de normatividad. En corto, de desvelar, a partir de la propia experiencia individual, los mecanismos de opresión de los demás y de forjar así una estrategia global común a todos los marginados por razones de sexo, raza, clase social, nacionalidad, religión, lengua, cultura, etc. Nos embriagamos de palabras, la mejor y más bella forma de embriaguez. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil. El filósofo español Fernando Savater revisa las llamadas pintadas o grafitis del 68. Que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir. Sin duda, las pintadas más célebres entre nosotros siguen siendo las que fulguraron en las fachadas parisinas durante mayo del 68. No solo expresaban demandas políticas en el sentido tradicional del término, sino inquietudes más amplias y generosas, o, por decirlo todo, poéticas. Fueron reivindicaciones de lo posible más allá de limitaciones normativas. Prohibido prohibir. Denuncias humorísticas de la rutina establecida. Corre, camarada, el mundo viejo te persigue. Exigencias desaforadas de una transformación que desbordase la verosimilitud mutilada en que vivimos. Tomad vuestros deseos por la realidad. Sed realistas, pedid lo imposible. La imaginación al poder.
Subyacía a todas ellas el impulso hedonista como subversión de un orden basado en el aplazamiento y fragmentación del placer. Gozad sin trabas. Y la convicción de que nada cambia si todo se modifica para seguir existiendo igual. Cambiad la vida, o sea, transformad sus instrucciones de uso. A veces surgían declaraciones estéticas de una antiestética heredada de las vanguardias. El arte es una mierda. O manifiestos elementales de un surrealismo populista. La poesía a partir de ahora está en la calle. En algún caso se recurrió directamente a la voz de un poeta. He aquí que llega el tiempo de los asesinos. Un verso de Rimbaud que brindó a Henry Miller el título de su conocido ensayo y que probablemente no se refiere al aumento de crímenes frecuentes en todas las épocas, sino que celebra el regreso de los fumadores de hachís. Es fácil hoy, casi obligatorio, denunciar la ingenuidad atroz de estos lemas y derogarlos como peligrosos si se les pone en práctica. Pues nada, aguarrás y a limpiar las paredes de Mayo o de la memoria. Quizá a eso se refería aquella pintada que leí no hace mucho en el muro de un edificio universitario español. La esperanza es lo último que se perdió. Pero, ¿se ha perdido? C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Este balance, que nos lo ofrece el también filósofo español José Luis Pardo, dice así. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Había delirantes consignas maoístas y estampas de Che Guevara, pero no era un movimiento bolchevique para instaurar en París o en California una dictadura del proletariado, aunque algunos apacigüen su nostalgia recordándolo así. Tampoco fue una revuelta cultural y moral contra las costumbres. Algunas de aquellas costumbres, como la segregación racial, la discriminación femenina, la humillación laboral o la marginación de las minorías, no tenían nada de morales y no sería plausible decir que 10.000 trabajadores hicieron huelga porque eran feministas, ecologistas o simpatizantes del Gay Liberation Front. Y, desde luego, no fue una juerga de los hijos malcriados del Estado Providencia, ebrios de bienestar y a quienes algunos profesores irresponsables dieron vacaciones anticipadas, causando a medio plazo la desaparición de la abnegada cultura del esfuerzo que había hecho grandes a sus naciones. Es igualmente equívoca la idea de que la izquierda actual es la heredera universal del 68. Primero porque hay cosas que proceden del 68 y que nadie desea heredar, como las bandas terroristas urbanas. Segundo, porque la nueva derecha es mucho más 68ista de lo que confiesa. Lo es en su animadversión a la disciplina jurídica y a la regulación estatal, en su culto a la identidad o en la sustitución de la discusión política por los valores morales. Y finalmente, porque si alguien hubiese hablado entonces del matrimonio homosexual, de las cuotas de género o de la conciliación laboral familiar, cuando se preveía la abolición concertada de la pareja, de los géneros, del trabajo y de la familia, le habrían perseguido a gorrazos, como al reaccionario más recalcitrante, mientras que se habría mirado con más simpatía la propuesta de introducir fantasías poéticas, como el diseño inteligente de la clase de ciencias. Puestos a recurrir a los intelectuales que estaban en la refriega, acertaron quienes señalaron que se trataba de una revolución del deseo, aunque no exactamente en el sentido que ellos teorizaban. Así como las decimonónicas sociedades de producción se erigieron sobre la previa conversión de toda actividad en trabajo abstracto e indiferenciado, contable en tiempo y en dinero, las vigentes sociedades de consumo solo fueron posibles gracias a la reducción de todo apetito a un deseo de consumir igualmente descualificado y neutro, que por su propia falta de objeto exige insaciablemente ser llenado por un flujo de objetos igualmente vacíos e indeterminados. Y así como se necesitó toda una pedagogía del trabajo para convertir a las personas en obreros, también fue precisa una formidable educación del deseo para hacer de los individuos mano de obra consumidora. Igual que los primeros obreros se resistieron a la disciplina laboral en los inicios de la sociedad industrial, mayo del 68 fue una rebelión desordenada contra esa nueva pedagogía del deseo y por eso surgió en plena instalación de la sociedad de consumo. No se luchaba contra el Estado social, sino que fue esa estructura política la que permitió atisbar, como entre la niebla,
la posibilidad de una vida no entregada a la causa aparentemente indiscutible de la formación de consumidores pasivos. El estado del bienestar, por un momento, hizo percibir como un malestar insoportable tanto la mano de hierro soviética en el este como los relámpagos de fuego del ejército estadounidense en Vietnam. Y es la erosión de ese proyecto político lo que ha socializado aquel malestar y ha convertido al 68 en un fantasma. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Gabriel Albiach, filósofo francés y autor de un libro acerca de este movimiento, nos cuenta lo siguiente en este texto titulado Destruir por destruir. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. 10 de mayo de 1968. Medianoche, París, Quartier Latin. Tan solo barricadas. Objetos misteriosos sin función pragmática alguna. La barricada tuvo su gloria en el París revolucionario del 19 como artilugio militar indispensable para cortar el avance de jinetes y artillería. Su apoteosis la dibujó el Flaubert supremo de la educación sentimental en el cuarto fantasmal de la insurrección parisina de 1848. Medianoche del 10 de mayo de 1968. Algo más de un siglo. Media docena de revoluciones, todas ellas traicionadas. Y una crepuscular resonancia épica cuya solemnidad tiene el sabor, pero sus protagonistas no lo saben, ya de una elegía. La barricada no corta el paso a ninguno de los grandes artefactos bélicos de final del siglo XX. Tácticamente es ociosa, poco más que un decorado de película o teatro. El adoquín arrancado de las calles no busca levantar barrera, persigue paraíso. No después, no al final del infinito tiempo de necias transiciones. El paraíso aquí. El combate es ya en sí mismo paraíso. No hay nada más allá de aquello que se toma en un presente suspendido subespecie eternitatis. No hay nada que esperar ni que temer. Ahora es siempre paraíso. O infierno. Toda transición miente lo esencial. Que lo dejado para luego, queda para luego siempre. El adoquín no construye edificios, no hay futuro. El adoquín es el presente absoluto de la felicidad que nada planifica. No hay nada que esperar, no socialismo sobre todo. No hay nada que temer. No este aburrido pudrirse en la sensata repetición al cual llamamos sociedad burguesa. Solo hay la noche alzada en armas, el placer no delegado de empuñarlas, frente al gigantesco Estado que todo puede y que todo controla. Armas en la noche, irrisorias si se quiere. Armas, inteligencia, adoquines, jóvenes cuerpos en lucha. Placer ahora, comunismo ahora. Bajo el adoquín la playa, feliz intensidad del insumiso. Nada hay que pueda compararse a eso. Inteligencia, en suma, barricada. Serge Joly, pasado el tiempo, dirigía el diario Libération. Alain Gaismar zozobraba en la grisura de una candidatura mitterrandiana un cuarto de siglo luego. No importa. Los fijo en sus 20 y pocos años, redactando precipitadamente lo que han visto. Libro excesivo y eso bellísimo. Hacia la guerra civil, la barricada es el orden del deseo. No tiene la menor utilidad militar. Cualquier poli puede saltar sobre ella sin problema. Y sin embargo juega una función que es tal vez decisiva. Define dos territorios. Hay ahora un territorio del poder y uno de los manifestantes. La barricada es la marca de la diferencia radical de la oposición irreductible. Es el orden revolucionario contra el orden burgués. La barricada es la delimitación de un lugar de la palabra, de un lugar donde el deseo puede inscribirse y llegar a ser palabra. En el Boulevard Gay-Lussac cristalizó una muchedumbre de fantasmas. Muchedumbre sí. En la noche comunista, la gran fiesta que nada necesita de futuras promesas. Callejón transversal que define el ínfimo triángulo Gay-Lussac, Saint-Michel, Roger Collard. Los trotskistas de Krivine se aprestan al choque.
Pequeña unidad de adolescentes, preparada para el cuerpo a cuerpo con la policía. Un jovencísimo Alain Krivine repite fórmulas aprendidas en libros de hojas 1000 veces sobadas. El enfrentamiento es inminente. El gobierno no puede tolerar que París amanezca mañana cubierto de barricadas. Va a ser duro, muy duro. Es el momento de mostrarse a la altura precisa. Sois revolucionarios, sed los mejores. Dispersaos en pequeños grupos por las barricadas y combatid en primera línea. Retórica tan vieja en ojos infinitamente nuevos. Pierre Goldman deambula en el ajetreo de la desadoquinada Place Edmond Rostand, en el corazón del territorio insurrecto. Contempla aquel teatro, nada entiende. Él empezó esta historia en el 65, volando por los aires la servil estructura, mitad reformista, mitad staliniana, del anacrónico Partido Comunista Francés, junto a Krivine y a otros tantos a los que ve afanarse en torno suyo. Ha pedido hace unos meses su incorporación a la guerrilla venezolana. Ve todo esto en torno suyo como un gran guiñol. ¿Dónde están los fusiles? ¿Dónde los tanques? No se hace una revolución sin fusiles ni tanques. Los compañeros se han vuelto locos o están jugando, nadie entiende. Los compañeros son solo media docena de años más jóvenes que él, y es como si varios milenios los separaran. Huirá de París a la guerrilla americana, de la guerrilla al bandolerismo urbano en París de nuevo, y de allí a la cárcel. Escribirá el más bello de los testimonios de su generación, las memorias de un judío polaco nacido en Francia. Luego, ya libre, un comando parapolicial lo asesinará a tiros, 20 de septiembre de 1979. Goldman, tan joven y ya tan desbordado por el tiempo. 10 de mayo de 1968, ojos abiertos sobre una insurrección que él inició y que no comprende. Me parecía que los estudiantes difundían en las calles, en la Sorbona, la oleada malsana de un síntoma histérico. Bajo formas lúdicas y masturbatorias satisfacían su deseo de historia. Me chocó que no tomasen otra cosa que la palabra y que se regocijasen en ello. Sustituían la acción por el verbo. Fui a hablar con los dirigentes y les propuse una acción armada. Abrir fuego contra las fuerzas del orden. Me miraron como a un loco. Lo echaron a patadas. No solo los padres del Partido Comunista Francés, también los hermanos mayores habían perdido pie. Quedaba solo un muchachito pecoso y sin historia. Hablaba por los micros de las unidades móviles de radio. On s'amuse. A divertirse. La política, eso a lo cual los viejos sifilíticos llaman política, saltaban en pedazos. Ningún futuro había en mayo. Placer desnudo del presente, solo. A eso llamábamos revolución. Nada que construir, solo romperlo todo, el buen sentido y las respetables normas, lo primero. Una vieja novelista indigna comprendió enseguida el envite magistral de ese lenguaje. Romper, romper y no reemplazar nunca. Destruir, dicen ellos. À l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. El filósofo esloveno Slavoj Žižek hace un balance bastante crítico y sugestivo del ambiguo legado de este movimiento. Riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. Uno de los graffiti que aparecieron en los muros de París en mayo del 68 decía: las estructuras no andan por la calle. Pero la respuesta de Jacques Lacan fue que eso era precisamente lo que había ocurrido en 1968. Las estructuras salieron a la calle. Los sucesos más visibles y explosivos fueron la consecuencia de un desequilibrio estructural, el paso de una forma de dominación a otra, en términos de Lacan, del discurso del amo al discurso de la universidad. Los proletarios no tenían nada que perder más que sus cadenas. Ahora todos podemos perderlo todo. Existen buenos motivos para mantener una opinión tan escéptica. Como dicen Luc Boltanski y F. Chapello en El nuevo espíritu del capitalismo, a partir de 1970 apareció gradualmente una nueva forma de capitalismo
que abandonó la estructura jerárquica del proceso de producción al estilo de Ford y desarrolló una organización en red, basada en la iniciativa de los empleados y la autonomía en el lugar de trabajo. En vez de una cadena de mando centralizada y jerárquica, tenemos redes con una multitud de participantes que organizan el trabajo en equipos o proyectos, buscan la satisfacción del cliente y el bienestar público, se preocupan por la ecología, etc. Es decir, el capitalismo usurpó la retórica izquierdista de la autogestión de los trabajadores, hizo que dejara de ser un lema anticapitalista para convertirse en capitalista. El socialismo, empezó a decirse, no valía porque era conservador, jerárquico, administrativo, y a la verdadera revolución era la del capitalismo digital. De la liberación sexual de los 60 ha sobrevivido el hedonismo tolerante cómodamente incorporado a nuestra ideología hegemónica. Hoy no solo se permite, sino que se ordena disfrutar del sexo, y las personas que no lo logran se sienten culpables. El impulso de buscar formas radicales de disfrute, mediante experimentos sexuales y drogas u otros métodos para provocar un trance, surgido en un momento político concreto, cuando el espíritu del 68 estaba agotando su potencial político. En ese momento crítico, a mediados de los 70, la única opción que quedó fue un empuje directo y brutal hacia lo real, que asumió tres formas fundamentales: la búsqueda de formas extremas de disfrute sexual, el giro hacia la realidad de una experiencia interior, un misticismo oriental, y el terrorismo político de izquierdas, fracción del Ejército Rojo en Alemania, brigadas rojas en Italia, etc. La apuesta del terrorismo político de izquierdas era que en una época en la que las masas están inmersas en el sueño ideológico del capitalismo, la crítica normal de la ideología ya no sirve, así que lo único que puede despertarlas es el recurso de la cruda realidad de la violencia directa, l'action directe. Recordemos el reto de Lacan a los estudiantes que se manifestaban. Como revolucionarios, sois unos histéricos en busca de un nuevo amo, y lo tendréis. Y lo tuvimos disfrazado del amo permisivo, posmoderno, cuyo dominio es aún mayor porque es menos visible. Aunque no hay duda de que esa transición fue acompañada de muchos cambios positivos, baste con mencionar las nuevas libertades y el acceso a puestos de poder para las mujeres, no hay más remedio que insistir en la pregunta crucial. Tal vez fue ese paso de un espíritu del capitalismo a otro lo único que realmente sucedió en el 68, y todo el ebrio entusiasmo de la libertad no fue más que un modo de sustituir una forma de dominación por otra. Muchos elementos indican que las cosas no son tan sencillas. Si observamos nuestra situación desde la perspectiva del 68, debemos recordar su verdadero legado. El 68 fue, en esencia, un rechazo al sistema liberal capitalista, un no a todo él. Es fácil reírse de la idea del fin de la historia de Fukuyama, pero la mayoría hoy día es fukuyamista. Se acepta que el capitalismo liberal democrático es la fórmula definitiva para la mejor sociedad posible y que lo único que se puede hacer es lograr que sea más justa y tolerante. La única pregunta que cuenta hoy es: ¿respaldamos esta naturalización del capitalismo o el capitalismo globalizado actual contiene antagonismos lo suficientemente fuertes como para impedir su reproducción indefinida? Dichos antagonismos son por lo menos 4. La amenaza inminente de la catástrofe ecológica, lo inadecuado de la propiedad privada para la llamada propiedad intelectual, las implicaciones socioéticas de los nuevos avances tecnocientíficos, sobre todo en biogenética, y las nuevas formas de apartheid, los nuevos muros y guetos. El 11 de septiembre de 2001 cayeron las Torres Gemelas. 12 años antes, el 9 de noviembre de 1989, cayó el muro de Berlín. El 9 de noviembre anunció los felices 90, el sueño del fin de la historia, de Fukuyama, la convicción de que la democracia liberal había ganado, de que la búsqueda se había terminado, de que la llegada de una comunidad mundial estaba a la vuelta de la esquina, de que los obstáculos a ese final feliz, digno de Hollywood, eran meramente empíricos y contingentes. Bolsas locales de resistencia cuyos líderes no habían comprendido aún que había pasado su hora. Por el contrario, el 11 de septiembre es el gran símbolo del fin de los felices 90 de Clinton, el símbolo de la era que se avecina, en la que aparecen nuevos muros en todas partes, entre Israel y Cisjordania, alrededor de la Unión Europea, en la frontera entre Estados Unidos y México.
Los tres primeros antagonismos antes citados afectan a los elementos que Michel Hart y Tony Negri denominan comunes, la sustancia común de nuestro ser social, cuya privatización es un acto violento al que hay que resistirse por todos los medios, incluso violentos si es necesario. Son los elementos comunes de la naturaleza externa, amenazados por la contaminación y la explotación, el petróleo, los bosques, el hábitat natural, los elementos comunes de la naturaleza interna, la herencia biogenética de la humanidad, y los elementos comunes de la cultura, las formas inmediatamente socializadas de capital cognitivo, sobre todo el lenguaje, nuestro medio de comunicación y educación, pero también las infraestructuras comunes del transporte público, la electricidad, el correo, etc. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Si se hubiera permitido el monopolio de Bill Gates, nos encontraríamos en la absurda situación de que un individuo concreto poseyera literalmente todo el tejido de software de nuestra red esencial de comunicación. Lo que estamos comprendiendo de manera gradual son las posibilidades destructivas, hasta la autoaniquilación de la propia humanidad, que se harán realidad si se da carta blanca a la lógica capitalista de encerrar esos elementos comunes. Nicholas Stern tiene razón al caracterizar la crisis climática como el mayor fracaso de mercado de la historia humana. ¿Acaso la necesidad de establecer el espacio para una acción política mundial que sea capaz de neutralizar y canalizar los mecanismos de mercado no sustituye a una perspectiva propiamente comunista? Así, la referencia a los elementos comunes justifica la resurrección de la idea de comunismo. Nos permite ver el encerramiento progresivo de esos elementos comunes como proceso de proletarización de quienes con él quedan excluidos de su propia sustancia. Así, en contraste con la imagen clásica de los proletarios que no tienen nada que perder más que sus cadenas, entre comillas, todos corremos el peligro de perderlo todo. La amenaza es que nos veamos reducidos a vacíos sujetos cartesianos abstractos, carentes de todo contenido sustancial, desposeídos de nuestra sustancia simbólica, con nuestra base genética manipulada, seres que vegetan en un entorno inhabitable. Esta triple amenaza a todo nuestro ser nos vuelve a todos, en cierto sentido, proletarios, y la única forma de no convertirse en ello es actuar de antemano para prevenirlo. Lo que mejor condensa el auténtico legado del 68 es la fórmula «Soyons réalistes, demandons l'impossible». Seamos realistas, pidamos lo imposible. La verdadera utopía es la creencia de que el sistema mundial actual puede reproducirse de forma indefinida. La única forma de ser verdaderamente realistas es prever lo que, en las coordenadas de este sistema, no tiene más remedio que parecer imposible. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville. En Literatura para Oír les hemos presentado El mes que duró 40 días. Reflexiones de los filósofos Slavoj Žižek, esloveno, el español José Luis Pardo, también de Fernando Savater y Gabriel Albiac, filósofo francés. D'autres fortunes, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important. Literatura para oír. Textos, relatos, cuentos y narraciones hablados. Realizador Jorge Echavarría. Lector Carlos Ignacio Cardona.